En la Grecia arcaica se tenían a los poetas como los maestros de la verdad. ¿Qué decían los poetas? Los poetas recibían inspiración de las musas. ¿Quiénes eran las musas? Las musas eran las hijas de Zeus con la memoria. Se decía que los griegos habían perdido la memoria, no tenían idea de para qué estaban en el mundo. ¿Qué hace el sentido? Hoy en día se repica esa pregunta, quizás la pregunta, ¿cuál es el sentido, el para qué de la existencia? Zeus había tenido sexo con la memoria otra vez 9 noches, una de las versiones del mito, y en cada una de esas noches había nacido una hija que era una musa que inspiraba a estos poetas. ¿Qué pasó después? Vino Platón, siglo IV a.C., nuestra era, y promueve una república ideal, propone en su libro, escribe la república, y dice que hay que expulsar a los poetas y los cuentistas porque eran fábulas. De hecho, las musas a veces engañaban, ¿no? eran falaces. ¿Cómo sabían? Decían los griegos, cuando una argumentación, un enunciado era verdadero, tenía que ser bello. Lo bello es lo bueno para los griegos. En hebreo, belleza es Yafé. Yafé es uno de los hijos de Noé, en la Vulgata. Todos conocen el mito del diluvio, una generación donde se robaban los unos a los otros. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El mito. Entonces, dice él, sujeto tácito con mayúscula, que va a destruir el mundo, que si no se cambian esas conductas, va a ser un diluvio, inundar todo. Entonces le ordena a Noé que construya un arca, Teba, en hebreo. Teba es homónimo de palabra, ese arca que tiene que construir. Y las dimensiones de ese arca, que son 30 por 300 por 50, 30 es el valor, el grafema, la letra Lame, 300 de la Shin, 50 de la Nun, y forman el término Lashon, que es lengua, lenguaje. La palabra, las dimensiones de esa palabra están dentro del lenguaje. Eso nos va a salvar del diluvio, el Mabul en hebreo. Poesía, pura poesía. Hay que leer los intersticios del texto. Pues tenía 3 hijos, unos hijos de Yafet. Yafet él viene después de esa inundación, sobreviven esos hijos, una pareja de animales, 40 días, 40 noches, etc. Yafet es el ancestro del pueblo griego, Yafet la belleza. Ham, caliente, traduce, es el ancestro del pueblo romano, latino, el calor. Y Shem, de los semitas, que significa nombre, Shem, nombre. En esa unidad, esa fusión entre belleza, calor, el discurso y en la palabra, refinada, precisa, eso es Occidente, podríamos decir. Pero viene Platón, no viene del asunto. Platón dice que expulsar a los poetas, porque dicen copia de copia, dicen en la República, son imitadores. Empieza el vigor, la fuerza de la razón. La República, hay que desconfiar de la República. La República expulsan a los poetas, a los artistas. La República es la cosa pública. Los surrealistas, vamos a llegar ya en el siglo XX, los que están por encima de la realidad, son surrealistas, la realidad, la cosa pública, ven lo privado. Aristóteles en su política viene de polis, de ciudad, políticos son los ciudadanos, o seríamos los ciudadanos, para que esos ciudadanos puedan ejercer esa democracia parcial o turbia de los atenienses, tenía que haber esclavos. Más acá, en el siglo XVIII, cuando se firma el preámbulo, la Constitución de Estados Unidos, modelo de Constitución, dice "We are people", nosotros, el pueblo, enuncia. Había ahí en esos que firmaron esa Constitución gente que traficaba a seres humanos, almas, esclavos. Hay que ver lo privado. El poeta ve, el maestro les enseñaba, dice, hay que escuchar lo que no te dice.
ver lo que no te muestra. La poesía muestra. Y entonces después viene la ciencia, a partir de la razón, la ciencia, que es la ciencia es aquello que es siglo XVII, aquello que es comprobable, demostrable, mensurable, el lenguaje de la ciencia, lengua, es la matemática, los números, falsable en palabras de Karl Popper. Pero en el siglo XX, otra vez, los surrealistas, aparece un señor que llamó Sigmund Freud, con 1900 edita su interpretación de los sueños en alemán. Y él dice que los sueños son la vía regia del inconsciente, la teoría del inconsciente. El inconsciente no es mensurable, no es demostrable. Por eso se dice que el psicoanálisis es una pseudociencia. Freud quería hacer una ciencia. Era positivista. Pero el consciente, de hecho, Freud no tiene representación antropomórfica. No puede ser medido. Y a partir de eso, bueno, también sincrónicamente los científicos cuánticos, Albert Einstein con su teoría de la relatividad, Max Planck, Niels Bohr, Schrödinger con el gato. ¿Qué dicen los científicos cuánticos? Que la realidad o las partículas, para decir en términos cuánticos, no están ahí hasta que la realidad depende del observador. No es algo que está ahí. Dices, las partículas no es que no se ven, no es un microorganismo que uno configura un artefacto, un microscopio para poder ver una bacteria o para poder conocer una célula pequeña. No están hasta que el observador no la reconoce. Eso es pura Kabbalah. Kabbalah tiene que ver con la percepción. Uno no ve hasta que no tiene que ver con la conciencia. Es una especie de epifanía, inspiración. No ve. Entonces dice, empieza la poesía nuevamente. Hay una zona difusa entre eso que es mensurable, demostrable y lo que no es demostrable. Dice, por ejemplo, no hay objetos, sino experiencias. ¿Qué sería esto? Imagínense que si yo fuera un objeto, se me debería ver como un sujeto, un tú, palabra de Google, término filosófico. Pero la cultura uno lo objetiviza, uno es un número dentro de esta cultura, son las cédulas, un objeto. Pero este objeto no es real, depende de la experiencia que tiene cada uno referido a este objeto que se llama Ariel. Entonces, si la experiencia es más profunda, más superficial, si es agradable o desagradable, si es ordinaria o extraordinaria, va a poder decir de este objeto de acuerdo a la experiencia que tenga. Pero no existe el objeto. Entonces empieza toda una especie de zona gris entre lo que es mensurable, los surrealistas otra vez, el manifiesto surrealista después de la Primera Guerra Mundial, Breton, antes Apollinaire, los pintores, Dalí, Jean Miró, Man Ray, quizá Picasso, el cine con Buñuel, etc. Todo está, se inspiran en Freud, en lo onírico, eso que trae el inconsciente, los dadaístas. Y hoy en día, el avance de la ciencia, afirman los científicos que hay más allá del Big Bang. El Big Bang es un momento, pero antes había una especie de caldo. Hay un aparato en la límite entre Suiza y Francia, un acelerador de partículas, de hadrones se dice, que descubren el bosón de Higgs, que es de algunos, hay un libro de divulgación científica, se llama La partícula de Dios. Bosón es el que forma la masa. La aceleración a la velocidad de la luz promueve la creación de la masa, porque ¿qué había antes de la masa o de la materia? Que es lo mensurable. Entonces hay una teoría que se llama la teoría de las cuerdas, para explicar este asunto, para lograr una teoría unificada entre la gravedad, el electromagnetismo, los átomos débiles y fuertes, la teoría atómica, o fuertes y débiles. Teoría que no es falsable, dice, pero es una teoría que dice que habla de 10
dimensiones más una, 11 dimensiones en alguna. Uno dice que son las 3 dimensiones del espacio y más la cuarta el tiempo, más 6 dimensiones más. Algunos dicen que es poesía, conjeturan, porque no hay que demostrarlo. Algunos están diciendo, no, eso no es ciencia, otra vez, es pseudociencia. Pero para demostrarle, para utilizar o acceder a la energía nuclear, el átomo, se demoró 2500 años. Demócrito, siglo V y IV a.C., él dice que la unidad mínima es el átomo. Demócrito era sonriente, era alegre, estaba desencontrado con Heráclito, que era triste, serio. Eran dos presocráticos. Decía que la alegría de la vida era importante. Demócrito decía que la verdad es invisible. Antes que Saint Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos, dijo otro poeta en El Principito. Entonces, es una teoría, 10 dimensiones, que tiene resuena, analogía con una teoría poética que habla tiene un texto que se atribuye a Abraham Avinu. ¿Quién es Abraham Avinu? Hay un video que hace 2 años que se llama ¿Cuál es tu cuento preferido? Que explicita quién es Abraham Avinu en hebreo. Dice en un minuto quién fue Abraham, el primer Mekubal, el primer cabalista. Entonces dice que se atribuye este libro a 3.700 años, más o menos, según la cronología hebrea, ¿no? También poética, desafío a la retórica, que llamó Abraham, nuestro patriarca nuestro padre Abraham Avinu, primer Mekubal, se llama Sefer Yetzirah, el libro que dice que hay 10 dimensiones más una ocultas, son estas 10 dimensiones. Aquí hay un árbol más bonito. 10 más una que está oculta, como los objetos. Hay que ver con la conciencia. La conciencia, algunos dicen que los emergentistas dicen que la conciencia emerge a partir del desarrollo del cerebro. Son evolucionistas. Otros dicen que la conciencia es, y que nuestro desarrollo de este recipiente hace que uno sea capaz de percibir, de recibir esa conciencia, de tener como una antena, como un wifi, ser capaz de conectar, de tener señal, como los poetas. Musas para los griegos, la conciencia, el wifi. Los profetas recibían esa inspiración. Profecía es eso, lo atravesado. Entonces estas 10 sefirot más una, porque son 10 más una, algunos dicen otra vez que son 3 dimensiones más 6. Para la tradición hebrea, esto es el cosmos conocido, monocosmos desconocido, Malhut, el reino. Malhut es reino, viene de Melech, de rey. Reino, reinado, realidad. Reino, realidad. Es esto conocido que es inmenso. Tiene límite, dicen lo que estudiamos Kabbalah. Pero hay 10 dimensiones más. Pero dentro de cada una de estas dimensiones, dice, porque este cosmos no es unívoco. O Heráclito, lo uno y lo múltiple. Es diverso, como realidad. Realidad es distinta que tu realidad. Realidad material, afectiva, intelectual y espiritual es distinta que la tuya. Hay una bendición que dice una maestra canadiense que cada vez que le piden, dice, que parece una institución que se llama Maíz Latino, que funda, cuyos fundadores son Noah Weinberg y Dana Weinberg. Dana Weinberg es su maestra. Lori Pallar le llama a esta maestra canadiense y dice, cuando le piden una bendición, claridad y valor para reconocer tu realidad. Claridad y valor. Van juntos, claridad y valor. A veces uno sobredimensiona o subestima su realidad. Entonces uno corre riesgo. Entonces, porque todas las relaciones son asimétricas. Entonces puede encontrar con otro que lo manipula afectivamente, o materialmente lo engaña, o intelectualmente es engañado, o espiritualmente es abusado. Peligroso. Entonces, si cada una de estas 10 sefirot más una, tienen 10 dimensiones. 10 dimensiones por 11, 10 más 1 son 110. 110 es el valor de Nes, milagro. Nes es Nun más Ames, que es más 110, milagro. Pero también es un valor oculto de la letra Aleph. Aleph representa la unidad. Ese cuento de Borges dice que tenía miedo de no aprenderse más de nada, ver todo, reconocer a todas las personas.
por suerte, dice, después de una noche de insomnio, me olvidé. El Aleph es la unidad. El valor del Aleph pleno es 111. Aleph más Lamed más P. 1 más 30 más 80. 111 es el valor pleno, la letra. Menos el valor ordinario, que es el número de orden. El Aleph es la letra número 1, no la primera. El primero rillón, 1, la unidad. Se dice en el versículo 3 de la Torá, Vayomer Elohim Yehi Or Vayehi Or. Y él dijo, existe energía Or y existe energía. Vayomer Elohim Yehi Or, existe energía con una fuerza tremenda, imagino, ahora sacudido. Vayehi Or, y existe energía. Y fue el día 1, dice Yom Echad. Ahí está. La belleza y la fe está vinculada con Gesed. Gesed es la unidad. La belleza es esto que decían los griegos, la belleza y lo bueno. En egipcio es Nefer. Hay un montón de cosmética que se llaman Nefer. Nefer es lo bueno y lo bello. De ahí viene Nefertiti, la esposa de Akenatón, que venía de Mitane, de un reino. Y la bella, la buena ha llegado. Nefertiti. Gesed. Entonces hay 110, el valor oculto, 111 más menos 1 da 110, que es el valor oculto del Aleph, la unidad. 10 cuerdas más 1, 11 cuerdas. No sé cuántas habrá. El tiempo lo dirá, pero si esperamos 2500 años para demostrar que de esos dichos, quizá un poeta, o menos considero un poeta, Demócrito, vamos a esperar algunos años más. Quizá nosotros no tengamos el privilegio, la satisfacción de poder unir, como decía un rabino contemporáneo, que la ciencia o la poesía, porque no deja de ser un relato, haga las paces con la Torá. Pero no sé.